Familia Aura del Maridable aquí na Zamboanga City bien lingasa, siendo Chenya lang hasta na Setyembre 29 el Maridable para man-apil que cambia con el desisyon. Mahirap kasi pumunta na Malaysia eh. Lalo na pag kapos ka rin eh. Pamasahe mo lang magkano na eh. Kaya gusto eh guman pumunta doon. Wala akong magawa. Kasi kapos din ako eh. Solamente kung presidente Aquino lang aura ta depende el familia del Maridable para entramete y apela con el gobierno del Malaysia que man commute al sentensya o dale perdon kung mga sentensyao. 7 el anak del Maridable, quien solamente takwida aura el abuela del mga bata. Nung last ko silang nakausap ng 2008. Ano sabi nila? Sabi nila, hindi na daw sila tatag-abot ng 2009. Kauwi na daw sila. Tapos, pagpaparalin nila kami ng mabuti. Kaya Presidente Noynoy, nananawagan po ako, sana tulungan niyo po ako. Tulungan niyo po kami. Hindi po pumatay yung mga magulang ko, hindi po sila nagnakaw. Naghanap lang po sila kung meron man sila nagawang masama. Para lang po yun sa mga anak nila, para sa amin, para may mapakain sila sa amin. El familia del Maridable at esperanza también que puede ayudar al congresista Ben Climaco para facilitar el di apelo ng Malacañang. David Santos, Patrol del Pilipino. Para mejorar según el servicio de la Iglesia Católica, el Zamboanga City Archdiocese ya convení con más o menos 300 mga parishioners desde diferente parte del ciudad, según parte del Dila Prójimo. Por causa, según que ta subí el población del ciudad y ta cambia o ta aumenta el necesidades del mga vivientes local, el Zamboanga City Archdiocese ya conducí con el se llama Archdiocesan Pastoral Assembly of Zamboanga o APAZ. Según con el Arzobispo Romulo Valles, año 2000, cuando último ya convení el más o menos 25 mga parokya na ciudad. Towards the bigger and larger society, which is the city of Zamboanga. Aquí, por ejemplo, na Metropolitan Cathedral of the Immaculate Conception, quiere saber el Parish Priest Monsignor Chris Manongas si cosa pa otro mga servisyo que debe ofrecer ng mga vivientes lokal. Sponsors for baptism are still being debated. No matter how we try our best to establish that, to implement that, there are still some who probably have a hard time accepting. Principiando na un misa en antes na cathedral, ay diskuti mas o menos 300 mga partisipante, mga asunto de relihiyon, palabra de Diyos, edukasyon, mga problema na sosyedad, hasta pa si orden na Mindanao. After this, there could be some pastoral directions that can be laid out, and then it can provide us as a roadmap. El Asamblea parte del celebración del Centennial Jubilee del Zamboanga City Archdiocese. Herido un mujer después con el lanzar un sospechado hold-upper na Toriven Drive, Paso Nangka. Base en investigación del Police Station 7, tamang cuento afuera del Toriven Drive si Chinchin Enriquez y su compañera si Cheryl Zabala, cuando de repente ya aparecen dos desconocidas personas. Uno kanila ella lanza con Enriquez. Mga sospechado ya saka según el cellphone de dos víctimas antes de escapar a bordo na un motorciclo. Si Enriquez ya sostiene herida de puñal na izquierda hombro. Una empleada de un nightclub na Santa Maria, ella reclama contra su compañero na trabajo na asunto de robo. Base na reklamo de Roxanne Artigo, ya sale perdido su más o menos 10,000 de pesos que te esconde según él na Dila Cuarto. Su compañero si John Garcia de Coronadal, South Cotabato, era legalmente saca con este. Con Garcia ya arresta mga pulis en antes aga, pero cuantos minutos después ya decidió el reclamante para hacer atrás con su reclamo. Y para na servicio público este día, con Iris Ferl Reyes, 16 años el edad, busca su mga mayores. Según agosto 31 pa, cuando ya sale na casa el jovencita.
pero hasta ahora no hay pa volver di la residencia. Si tiene manqueña puede mirar con Iris Pearl, paborya informa con su mga mayores quien malingasaya. Puede ustedes man contact con Ofelia Reyes de Zone 8 Ayala na cellphone number 0906-973-020. El Pag-asa y Ablaque hay experiencia cuantos días aguacero el ciudad por causa con el se llama Intertropical Convergence Zone na Visayas y Mindanao. Pero según con el weather observer si Pekson Abduraop, está humid o caliente el tiempo. Ayer registró el bien alto temperatura de 35 degrees Celsius. Según pa con Abdurao, principiando este mes, posible queda resto el aguacero. El policía esperanzado conducir más de mga checkpoint. Ahora, bajo na full alert status el ciudad y entero Mindanao. Mga autoridad apela con el cooperación y paciencia del público para queda más ligero el chequeada na mga vehículo. Palang Patrol, Queenie Casimiro.